Hola fisiconautas, sean bienvenidos. Vamos a resolver un segundo problema sobre el método de nodos. Este problema nos pide usar un análisis nodal para encontrar el voltaje V0, que es el que está siendo aplicado a la resistencia de 4 kilo ohms. Bien, recordemos que para aplicar el método de nodos, lo primero es establecer nuestros nodos, identificarlos. Aquí tenemos un nodo, dado que está unido a 3 elementos. Aquí también hay un nodo, dado que está unido también a 3 elementos. Y aquí hay otro nodo que está unido a 4 elementos, que son 3 resistencias y una fuente de voltaje. Este nodo no lo vamos a considerar un nodo para la solución del problema, dado que este nodo es un nodo simple, solo está unido a 2 elementos. Los nodos importantes son aquellos que están unidos a 3 o más elementos. Y aquí tenemos nuestro nodo de referencia. Todos estos puntos tienen un potencial de 0 volts, dado que es nuestra referencia. Bien, para aplicar el método de nodos, empezamos con establecer nuestros nombres a nuestros nodos. Voy a llamar a este nodo 1, a este nodo 2 y a este nodo 3. Y luego recordemos que tenemos que dibujar corrientes que salgan de esos nodos o que entren a los nodos. La cuestión es que esas corrientes tienen que pasar por cada una de las resistencias de todo el circuito. Por lo tanto, yo voy a establecer aquí como nodo 1 a este de aquí, nodo 2 y nodo 3. Y bueno, yo siempre mis corrientes las dibujo saliendo de los nodos. Aquí I1 va a pasar por esta resistencia, I2 saliendo del nodo 1 va a pasar por esta. Luego aquí en el nodo 2, I3 va a pasar por esta resistencia. No es necesario establecer aquí una corriente que salga de este nodo que pase por esta resistencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos una aquí que está pasando por esa resistencia, así que no es necesario. Y para el nodo 3 voy a llamar I0 a la corriente que sale de acá. Y voy a llamar I4 a la corriente que también va a salir de este nodo. Recordemos que yo mis corrientes siempre las dibujo saliendo, y eso es algo arbitrario. Uno las puede dibujar como quiera. Y le puede dar el nombre que quiera. Entonces yo he establecido I1, I2, I3, I4 y I0 como las corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias. Por cierto, I0 es la corriente que pasa por la resistencia de 2, pero también pasa por la resistencia de 4. Y esa corriente es importantísima porque si sabemos la corriente que pasa por esta resistencia, que es I0, vamos a poder encontrar el voltaje a través de la ley de Ohm. Bien, entonces mi circuito va a quedar de esta forma, ya con sus nodos establecidos y sus corrientes establecidas. Y empezamos a aplicar el método con ecuaciones en las fuentes de voltaje. Recordemos que las ecuaciones las podemos empezar a escribir en las fuentes de voltaje. Por lo tanto, aquí tenemos una fuente de voltaje, aquí tenemos otra, así que podemos establecer dos ecuaciones de fuentes de voltaje. Recordemos que el polo positivo, si está unido, por ejemplo, aquí a V1, entonces V1 es positivo y el negativo está unido a la referencia, que es 0, así que esto va a ser V1 menos V0 o 0 volts, y eso va a ser igual al valor de la fuente. Es decir, V1 menos 0, 0 volts, es igual al valor de la fuente. V1 es positivo porque es el punto que está o el nodo que está unido a la terminal positiva de la fuente. Y 0 volts es negativo porque es el nodo que está unido a la terminal negativa. Si despejamos de esta ecuación V1, encontramos que este nodo vale 6 volts. Entonces,
Con esto ya encontramos el valor de este nodo. Ya no sería una incógnita. Entonces tendríamos que buscar nada más el valor del nodo 2 de B2 y el de B3. Esto quiere decir que bastarán solamente 2 ecuaciones para resolver este problema. Se requerían de 3, pero al establecer aquí la primera ecuación encontramos a B1, así que solo vamos a necesitar 2 ecuaciones. Podemos establecer aquí otra ecuación en esta fuente de voltaje, que sería, en este caso B3 es la que está unida al positivo, B3 sería positivo y B2 sería negativo. Y eso, B3 menos B2 sería igual a 6 volts. Esta sería nuestra ecuación, vamos a llamarle 1. Necesitamos solamente 2, dado que pudimos encontrar a B1 en esta ecuación que establecimos aquí. Bien, ahora, ¿de dónde va a salir la otra ecuación que nos hace falta? Bien, hay que analizar, recordemos que podemos establecer ahora ecuaciones de nodos o de supernodos. Si nos vamos aquí al nodo 1, no podemos establecer aquí una ecuación de nodo, porque ese nodo está unido a una fuente de voltaje. Si nos vamos al nodo 2, nos pasa lo mismo. Como este nodo está unido a una fuente de voltaje, no podemos establecer una ecuación de nodo aquí. Y tampoco podemos establecer una ecuación de nodo en el nodo 3, porque está unido también a esta fuente de voltaje. Por lo tanto, no podemos establecer una ecuación de nodo, pero sí podemos establecer una de supernodo. Recordemos que cuando dos nodos están o tienen entre ellos una fuente de voltaje, entonces se puede convertir esos dos nodos en un solo nodo y establecer un supernodo. Por lo tanto, B2 y B3 van a formar nuestro supernodo. Es como si la fuente desapareciera y esta línea quedaría sin la fuente. Se vuelven un solo punto. Y establecemos ahora nuestra ecuación para este supernodo. Recordemos que en el caso de los supernodos vamos a aplicar, como pasa también con las ecuaciones de nodo, la ley de Kirchhoff. Corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, o al revés, la suma de las corrientes que salen del nodo es igual a la suma de las corrientes que entran al nodo. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de esta forma, dado que las corrientes que están, digamos, entrando al supernodo serían, en este caso, I2 está entrando al nodo o al supernodo. Recordemos que B2 y B3 se van a volver un solo nodo. Entonces está entrando I2 y también está entrando aquí I1, circula así y entra por aquí al nodo 3, que es parte del supernodo. Por lo tanto, I1 más I2 son las corrientes que entran al supernodo. Y las corrientes que salen, pues acá sale I0, sale I4 y sale I3. Entonces estas son la suma de las corrientes que salen del supernodo. Una vez establecida nuestra ecuación de supernodo, pues vamos a pasar todo esto a voltajes. Voltaje entre resistencia es corriente. La corriente I1 va del nodo 1 hacia el nodo 3, entonces va a ser B1 menos B3 entre el valor de la resistencia por la cual pasa esa corriente, que es 4. La corriente I2 va a ser B1 menos B2, dado que la corriente I2 va de B1 a B2, entre la resistencia, que es 6. I0 es B3 menos 0, dado que la corriente I0 va del nodo 3 al nodo 0. Y como pasa por estas dos resistencias que están en serie, se suman 4 más 2, 6. Y nos quedaría esto. La corriente I3 sería B2 menos 0 entre 12.
Y por último, la corriente I4 va del nodo 3 al nodo 0, o sea, va a ser V3 menos 0 entre la resistencia, que es 12. Y esta ecuación, para simplificarla, se puede multiplicar toda por 12 y bueno, antes de multiplicarla por 12, vamos a reemplazar aquí el valor del nodo 1 que ya conocemos, 6 volts. Ese, recordemos que ya no es una incógnita. Entonces, reemplazando aquí y acá el valor de 6, ahora sí, podemos multiplicar toda la ecuación por 12 para simplificarla. Y nos va a quedar esto, dado que, por ejemplo, acá, si multiplicamos por 12, 12 entre 4 es 3, 3 por 6 es 18 y 3 por V3 nos daría menos 3V3. Aquí 12 entre 6 es 2, por 6 12, por 2 menos 2V2. Y así podemos seguir con todos los demás términos. Y esta ecuación se puede reducir aún más pasando los términos independientes al lado derecho y las incógnitas al lado izquierdo. Reducimos esta ecuación a esta forma. Esta ecuación también puede escribirse de esta manera, dado que podemos multiplicar todo por menos 1, y nos queda de esta forma ya más simple. Por lo tanto, tenemos que usar esta ecuación y esta ecuación para juntar o formar un sistema de ecuaciones y podamos encontrar el valor del voltaje V2 y de V3. Entonces es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy sencillo, podemos aplicar suma y resta, sustitución, igualación, lo que ustedes gusten, y les debe dar como resultado V2 menos 0.666 volts y V3 5.33 volts. Recordemos que esto está en volts. Y entonces ya tenemos el valor del nodo 2 y del nodo 3. Pero nos pidieron encontrar el voltaje que está aplicado a la resistencia de 4 kiloohms. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, para buscar este voltaje nos vamos a apoyar de la ley de Ohm. Recordemos que la corriente que pasa por esta resistencia, que es la que nos interesa, es I0. Y I0, recordemos que era V3 menos 0 entre 6. Por lo tanto, si reemplazamos ahora nuestro valor de V3, 5.33 volts entre 6 kiloohms, nos da la corriente en miliamperes, 0.888 miliamperes. Esa es la corriente que pasa por esta resistencia, pero también por esta. Y ahora sí, nos vamos a la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm también es corriente igual a voltaje entre resistencia. Y de ahí podemos despejar el voltaje, que en este caso vamos a llamar V0. Y la corriente que pasa por la resistencia, pues es I0. Y la resistencia, pues va a ser 4 kiloohms. Despejando de aquí V0, nos quedaría I0 por R. Y al sustituir, nos quedaría 0.88 por 4 kiloohms, cuyo resultado sería 3.55 volts. Y ese sería el valor del voltaje V0. Y con eso hemos terminado el problema. Espero que les haya gustado y que hayan reforzado sus conocimientos. Nos vemos en un próximo video y no olviden apoyarme regalándome un like. Hasta pronto.